¿Qué tal, chicos? Nosotros somos el grupo número 5 y yo, Verónica Moreira, les voy a hablar sobre las vías olfatorias. Al hablar de vías olfatorias, lo podemos relacionar con el sentido del olfato, ¿verdad? Con la detección de un olor. Ya. El sentido del olfato, al igual que el sentido del gusto, van a ser sentidos químicos. Se los denomina sentidos químicos porque van a detectar sustancias químicas en el ambiente, con la diferencia de que el sentido del olfato funciona a distancias más largas que el sentido del gusto. Ya, por ejemplo, el oso polar tiene la capacidad, es uno de los animales con, con su sentido del olfato más desarrollados. Entonces, el oso polar tiene la capacidad de detectar a una foca, que por lo general son sus alimentos favoritos, a unos 15 kilómetros de distancia. Al igual que otros animales, el sentido del olfato es muy fundamental para su supervivencia, ya sea para la caza de animales o al momento de detectar algún peligro. El sistema olfatorio constituye un importante punto de entrada para el sistema límbico. Entonces, en las vías olfatorias vamos a encontrar algunas estructuras que se les voy a mostrar, que son los receptores olfatorios, el bulbo olfatorio, la cintilla olfatoria, el lóbulo olfatorio y la comisura anterior. Iniciando con los receptores olfatorios, estos son neuronas especializadas que se van a localizar en la membrana mucosa olfatoria, que es una porción de la mucosa nasal. La membrana olfatoria está recubierta por una delgada capa de moco, que es producida por las glándulas de Bowman. Los receptores olfatorios también son neuronas bipolares dotadas de dendritas únicas que se extienden entre las células de sostén del epitelio olfatorio hasta la superficie mucosa, donde se extienden en un ensanchamiento denominado vesículas olfatorias. Bien, los axones de los receptores olfatorios viajan dentro de 10 a 15 nervios olfatorios para transmitir la sensación del olfato desde la mucosa nasal superior a través de la placa cribiforme hacia lo que es el bulbo olfatorio. Ya. Estos receptores olfatorios tienen un lapso vital que se mide en días, ¿ya? Y estos van a ir hacia el bulbo olfatorio y luego forman una nueva sinapsis. Los filetes olfatorios tenemos que saber que están constituidos por finas prolongaciones centrales amielínicas de las células bipolares que pasan desde la cavidad nasal a través de los orificios de la lámina cribiforme del hueso etmoides. Ya, ya dije que bueno, estas fibras van a penetrar en la superficie ventral del bulbo olfatorio. Y estos filetes originados en las células bipolares van a constituir lo que es el nervio olfatorio. Aquí lo podemos observar. Ya. La siguiente estructura tenemos al bulbo olfatorio, que como lo vemos aquí, es un cuerpo ovoide aplanado, que descansa sobre la lámina cribiforme del hueso etmoides. Ya el bulbo olfatorio es el núcleo terminal del nervio olfatorio, que junto con el tracto olfatorio, aquí, se encuentran en el surco olfatorio en la superficie orbital del lóbulo frontal.
Ya la mayor parte de las fibras del nervio olfatorio penetran en el extremo anterior del bulbo olfatorio. En la sustancia gris del bulbo olfatorio vamos a encontrar a las células mitrales, que estos son, las células mitrales forman parte de los elementos internos del bulbo olfatorio, que la comprenden, como acabo de decir, las células mitrales, que son las más grandecitas, las células en penacho, que son las más pequeñas, junto con las células granulares internas. Aquí. Ya. Los axones de la célula mitral y en penacho se proyectan a las capas más profundas del bulbo olfatorio, formando de esta manera la cintilla olfatoria lateral. Ya. Estos axones que penetran a esta estructura son las fibras olfatorias secundarias. Las células granulares que se presentan en la parte central del bulbo olfatorio, estas van a formar aquí la capa de células granulares. Ya, en situación caudal se hallan grupos dispersos de neuronas entre las células mitrales y las células granulares internas, ¿ya? Que van a formar a lo que es el núcleo olfatorio anterior. Las dendritas de estas células pasan entre las fibras de la cintilla olfatoria a través de la cintilla olfatoria, a través de la cual van a recibir los impulsos. La siguiente estructura que tenemos es la cintilla olfatoria. Esta vía pasa hacia la sustancia perforada anterior, la podemos observar aquí, y se va a dividir en las estrías olfatorias medial y en la estría olfatoria lateral. Una cubierta de sustancia gris sobre las estrías olfatorias componen lo que son las circunvoluciones olfatorias lateral y medial. Estas estructuras pasan por el borde lateral de la sustancia perforada anterior para alcanzar la región piriforme y de esa manera terminar en la corteza piriforme y en la parte córtico-medial del complejo nuclear. Ya. El lóbulo olfatorio se va a dividir en varias regiones, aquí las tenemos, que son el área piriforme, el área periamigdalina y el área entorrinal. El área piriforme, aquí, también denominada circunvolución olfatoria lateral, se extiende a lo largo de la estría olfatoria lateral hasta la región amigdalina rostral. El área periamigdalina es una pequeña región dorsal y rostral al complejo nuclear amigdalino. Y el área entorrinal es la más posterior del lóbulo piriforme, o lóbulo olfatorio, y esta constituye una porción importante en la circunvolución anterior del parahipocampo de los humanos. La corteza entorrinal, que es el área olfatoria cortical secundaria, y sus fibras eferentes se proyectan hacia la formación del hipocampo. La corteza piriforme y el área preamigdalina, que reciben fibras de la estría olfatoria lateral, constituyen la corteza olfatoria primaria. La sustancia perforada anterior es una región con forma romboide limitada por las estrías olfatorias lateral y por la estría olfatoria medial y por la cintilla óptica. En esta región penetran vasos sanguíneos a través de sus orificios. Su borde posterior está formado por la cintilla diagonal de Broca
Ya, el área subcallosa y la circunvalación paraterminal constituyen el conjunto el área septal, que alude a la parte cortical de esta región, por debajo de la cual se encuentran los núcleos septales. Estos núcleos septales, medial y lateral, se encuentran en situación rostral de la comisura anterior. Los núcleos septales reciben aferencias de la formación del hipocampo a través de lo que es el fornix. Esto lo que corresponde al lóbulo olfatorio. La comisura anterior está cruzada el plano medio como un haz compacto de fibras inmediatamente por delante de los pilares anteriores del trígono central. Lateralmente se divide en dos porciones, una porción anterior o olfatoria y en una porción posterior. La porción anterior o olfatoria es la más pequeña y es la más reducida, muy reducida en el ser humano. Esta conecta la sustancia gris de la cintilla de un lado con el lóbulo olfatorio del lado contrario. La porción posterior, las fibras conectan principalmente entre sí a las circunvoluciones temporales medias y algunos pasan a la circunvolución temporal inferior. En los trastornos olfatorios tenemos algunos que ya hemos estudiado. Tenemos lo que es la hiposmia, la anosmia, la parosmia y la fantosmia. La hiposmia sabemos que es una reducción en la capacidad para detectar olores. La anosmia es la incapacidad de detectar los olores de una manera completamente. La parosmia es un cambio en la percepción normal de los olores. Es decir, cuando se distorsiona, por ejemplo, un olor en algo familiar o algo agradable, de un momento a otro se vuelve desagradable. La fantosmia es la sensación de percibir un olor que en realidad no está presente. Estos trastornos se suelen dar en algunos casos por el envejecimiento, por la presencia de pólipos nasales o también por el consumo de tabaco. Y también se dan en algunos casos cuando afectan en relación con alguna enfermedad ya existente. El tratamiento que se utilizan para estos trastornos tenemos reducir dosis de medicamentos en el caso de cuando ya se tiene una enfermedad y se está recibiendo algún tratamiento. Puede que estos medicamentos estén afectando a este sentido. Entonces se recomienda reducir la dosis de medicamentos. Y en el caso de presencia de pólipos nasales, se acude a cirugía. Gracias.